Perfecto, Robert. Oye, y bueno, digamos que yo tengo mi moral, no va, siento que no va muy bien, que digamos, y tengo miedo de que me pueda llegar una auditoría del SAT. ¿Cuál podría ser una alerta como para prevenir esta situación? Ok. ¿Qué sucede en la actualidad y más en 2024, en donde el SAT está aplicando mucho lo que ellos denominan como una inteligencia artificial en materia de fiscalización, que no es más que algoritmos que trabajan en favor del fisco, ¿sí? Que a veces esa compulsa de información no tiene mucho sentido, pero pues bueno, lo hace. Simplemente y de entrada es la acumulación de ingresos. ¿Sí? El momento de acumulación de ingresos en las personas morales básicamente ocurre en tres momentos. Uno es cuando se presta el bien o servicio o se entrega la mercancía. Dos, cuando se cobra de manera total o parcial, aún en tratándose de anticipos. O tres, cuando se expide el CFDI, en este caso el CFDI de ingresos, el que ocurra primero. ¿Sí? El SAT nunca va a saber los primeros dos. Es decir, nunca va a saber en qué momento tú prestas el servicio o entregaste la mercancía. Nunca sabe. ¿Sí? Tampoco sabe en qué momento estás cobrando hasta que te audita, porque te pide estados de cuenta. ¿Sí? Pero como no tiene nada de eso a la mano, lo que sí tiene es el CFDI. Entonces siempre se va con la emisión de CFDI. Entonces, en este supuesto, ¿qué sucede si tú sabes que estás emitiendo diversos CFDI de ingresos? Digamos, al mes, es un ejemplo, 1 millón de pesos sin IVA, es simplemente el propio ingreso, y tú declaras 800 o declaras 700. El SAT sabe, en primera instancia, cuánto estás emitiendo de CFDI, porque el CFDI lo timbra el SAT, no lo timbra uno, lo timbra el SAT. ¿Sí? Entonces, antes de que te llegue a ti a tu repositorio, el SAT ya lo tiene. Entonces, dice el SAT, no me puedes mentir. Yo sé lo que estás cobrando, más bien, sé lo que estás acumulando o lo que debes acumular de ingresos. Entonces, ¿por qué me declaras menos? Entonces, de entrada es, si no tienes alineada esa parte de tus ingresos con base en CFDI, es la primera alerta que debes considerar por una probable auditoría a futuro. ¿Sí? Otro de los puntos importantes que debes considerar si quieres evitarte riesgos en materia de alguna auditoría, que ninguno estamos exentos de ser auditados, pero quieres disminuir de alguna manera ese riesgo, pues tienes que enterar las retenciones de terceros como debe ser. De las retenciones a partir de 2019 ya no son compensables con ningún otro tipo de impuestos. Se pagan o se pagan, sea lo que sea, se tiene que pagar. Entonces, si no enteras de manera adecuada esas retenciones, seguro te va a caer el SAT por esas retenciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente están en los CFDI. Todo está en CFDI. Entonces, el SAT sabe perfectamente. Esos son los dos detonantes claves que debes considerar. Ingresos y retenciones. ¿Qué es lo que también hace el SAT a través de la compulsa de información? Y tiene muchísima información con base en CFDI. Y es que si te detecta que efectuaste operaciones con aquellos proveedores de bienes y servicios que simulan operaciones llamados como EFOS, tenlo por seguro que en el momento que menos te esperas, te va a llegar esa auditoría por celebrar operaciones con EFOS. Y más si estos EFOS ya están en el listado definitivo. Ok, excelente, Robert. Pues muchas gracias. Y por último, ¿cuál sería tu recomendación hacia nosotros para que sigamos siendo del SAT? ¿Cómo pues evitar todo este tipo de problemas con la autoridad? Muy bien. Mira, por experiencia, ¿cómo puedes disminuir todos estos riesgos? Simplemente cumpliendo en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales. Evitar en medida de lo posible aquellos riesgos que son innecesarios. ¿Es bueno correr riesgos? Yo te diría, sí, sin duda, siempre y cuando sean medibles.
Okay. ¿Sí? Cuando no tienes el control de estos riesgos, mejor ni te metas. ¿Sí? Cuando son de alguna manera riesgos controlados, vale, adelante, y sabes lo que puede venir a futuro, pero ya lo estás previniendo, ya sabes, ¿no? Con esto no quiere decir que hagas una cosa mal o malintencionada, es simplemente hay un riesgo por X, Y operación, pero es un riesgo que podemos solucionar sin ningún tema, ¿sí? Que no te pone en un estado de vulnerabilidad, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, una de esas recomendaciones siempre es cumplir en tiempo y forma, en medida de lo posible, ¿sí? Nunca, nunca, nunca tergiversando la propia ley, siempre apegados a la misma ley, pero sin correr riesgos que son innecesarios, ¿no? Medibles sí, pero innecesarios no vale la pena, ¿no? Llevar una contabilidad alineada conforme a la normatividad contable aplicable en cada caso específico. Presentar tu declaración anual en tiempo y forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te ayuda a que si la autoridad te va a revisar, pues tenga nada más 5 años hacia atrás para poderte revisar. Ya que si presentas tus declaraciones anuales fuera de los plazos establecidos en la propia ley, entonces te puede revisar hasta 10 años. Entonces, ¿qué prefieres? ¿5 años o 10? Entonces, preséntalas en tiempo y forma. ¿Sí? Otra de las recomendaciones que te puedo dar, y no solo con el SAT, sino también con el IMSS, es siempre revisar toda esta. Es una carencia que tienen muchas de las empresas, es que no tienen un verdadero control pues, de su nómina, ¿no? De repente te habla la de recursos humanos y te dice, oye, ¿puedes dar de alta a tal persona que ingresó hace 15 días? Imagínate el riesgo, ¿no? Entonces, el implementar controles internos es fundamental, no solo para materia fiscal, sino de manera interna, que te sirva en la parte operativa y administrativa, que tiene implicación ya en una materia fiscal, laboral, de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, los controles internos son súper importantes en diversas áreas para que puedas tener un debido cumplimiento en todo este círculo de autoridades que nos pueden revisar, como lo puede ser Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Si no pagas, por ejemplo, si tienes una PTU que tuviste que haber pagado en tiempo y forma y nunca la pagaste y te llega a Secretaría de Trabajo y Previsión Social por una denuncia o demanda, no denuncia, que interpuso algún trabajador para exigir la PTU que no se te pagó, pues ¿cómo te defiendes si es evidente que no pagaste en tiempo y forma? ¿No? Entonces, si tu área de recursos humanos no tuvo esa prudencia, pues tienes una implicación en materia fiscal e incluso de seguridad social por todo este tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de PTU te puedo comentar que la propia ley de seguridad social establece que la PTU no es integrable de salario base de cotización para efecto de pagar las cuotas. Pero ¿qué pasa? En muchas empresas acostumbran a distribuir una PTU de manera anticipada, sin conocer realmente el resultado del ejercicio. Entonces, cuando distribuyen de manera anticipada esa PTU, nunca sabes qué PTU es la que verdaderamente vas a obtener al cierre del ejercicio. Sí, claro. Nunca lo sabes. ¿Qué sucede? Que a veces esa PTU, pues no es PTU, porque tuviste una pérdida. Pero ya distribuiste PTU, pues esa PTU no es PTU, porque no se generó. Entonces, ¿qué es? Pues es otro ingreso. Y ese ingreso, si es, a pesar de que esté timbrado como PTU, no es PTU. Entonces es un ingreso que te va a afectar como trabajador porque se va a integrar a tu salario, entonces el patrón ya no pagó bien sus cuotas. Entonces es un rollo bastante interesante si no se tienen esos controles, ¿no? Entonces esas serían mis recomendaciones preliminares para llevar a cabo pues, una correcta administración y operación de una persona moral. Perfecto, Robert. Pues sí, ese descontrol siempre, ¿no? Como que colisiona en todo lo demás, ¿no? Y va a generar más problemas Por supuesto. a la larga. Ok, Robert, pues perfecto, te agradecemos mucho. Entonces no comprar facturas, declarar todo a tiempo Sí. y así nos vamos bien. Sí, totalmente. Olvídenlo, amigos que nos están viendo, no
le den efecto fiscal a facturas que saben de entrada que de verdad son de operaciones simuladas. Ahorita pueden estar tranquilos, pero 4 o 5 años después, eso que se ahorraron tiene implicaciones bastante fuertes. Va a ser requerido al final del día, ¿no? Perfecto, Robert. Pues con esto llegamos al final. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos. Y pues bueno, ya sabemos cómo irnos derechitos con el SAT. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y bueno, déjenos sus comentarios, vamos a estar leyendo dudas, preguntas para pues, no solo este capítulo, sino pues todo lo anterior que tenemos de planeación financiera, empresas en Estados Unidos y demás. Vamos a estarlos leyendo y te damos lata, Robert, con los comentarios o preguntas que surjan. Al contrario, por no es ahí. ninguna lata, es para mí un honor estar aquí con ustedes tratando pues pelotear, ¿no? Algunas preguntas y respuestas y a su vez compartiendo experiencias del mundo real, ¿no? Exacto. Más allá del librito, esto es realidad pura. Perfecto. Pues de nuevo, gracias, Robert. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. No tenemos Twitter, ¿o sí tenemos Twitter? No tenemos Twitter. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn como IBC México y nos vemos en la próxima.